boom, una década fulgurante. El contexto. Al iniciar 1960 se presenta un fenómeno que es demasiado evidente. Latinoamérica deja de ser un espacio rural y empieza a convertirse en una sociedad urbana. Pero Estados Unidos e Inglaterra se fijan más en la economía terciaria, en el crecimiento industrial de la ciudad. Empiezan a fijarse más en los puntos clave de la economía capitalista. Algunos países latinoamericanos empiezan a ver como los más urbanos, pero con toda esta urbanización se ve más que todo esto como se forma un nudo de desorden y miseria. Con el proceso de urbanización se empiezan a efectuar varias consolidaciones, salvo Sao Paulo y Buenos Aires, que contaban con una gran masa territorial. Después de la segunda década del siglo, los países latinoamericanos empiezan a ver cómo crece la infraestructura en los diferentes servicios públicos, como la salud, la educación y las oficinas gubernamentales. Desde allí, las escuelas estatales empiezan a jugar un papel muy importante, porque empiezan a formar unas llamadas revoluciones escolares, tomando un sistema como las francesas, que son unas escuelas anti-imperialistas. La década de los 60 es denominada para Latinoamérica como la toma de decisiones cruciales. Ya en 1959, con el triunfo de Fidel Castro, esto se empieza a ver como un referente político obligatorio, pues el continente avanza más con la influenciación del sistema socialista. Al llegar a los 60, nuestra literatura cambia drásticamente. Un número exagerado de novelas se empiezan a ver, empiezan a superar las fronteras de sus nacionalidades. Los autores empiezan a hacerse reconocer internacionalmente. Asimismo, se puede una valiosa oposición que en el lenguaje comercial se hace llamar como los nuevos autores y las nuevas novelas de todos los géneros existentes. Para eso, esta es como una de las mejores novelas del nuevo barroco. En El Paraíso es una novela en la que encontramos un lenguaje exuberante, un lenguaje muy bonito. Allí mismo vemos cómo la historia gira en nuestro alrededor, donde empezamos a ver las grandes calles en las que se respira un aire colonial. La vaca. Este cuento nos quiere entender que si la vida no fuese como es, todo fuera más distinto. Por ejemplo, si la vaca hubiera tenido un amo que la cuidara y la tratara como todo ser vivo merece ser tratado, hubiera sido más distinto ese día en el El Munch. El Munch tuvo características artísticas y literarias, como por ejemplo estuvo vinculado a obras maestras que nos dan la superación de las barreras del esquema. Otra, por ejemplo, fue que estuvo caracterizado con obras como Rayuela, El ciclo de las luces, y otras novelas de ese mismo periodo que crearon un mundo complejo de ficción. Hombres y engranajes. Este fragmento en una parte nos quiere entender que la ciencia se ha llegado a dominar mentalmente. ¿Cómo así? O sea, que ha llegado a ser cosas impresionantes. Y en otra parte del fragmento habla sobre el hombre y de cómo se ha llegado a destruir a sí mismo. Juego interminable. Este es un juego infantil en donde se salta de casilla en casilla para al final llegar al cielo o al infierno. Este es una novela llamada Rayuela, publicada en 1963 y ahora ha sido uno de los textos más polémicos y discutidos de la literatura latinoamericana. Rayuela, este fragmento nos habla de todo un poquito. Aquí vemos un grupo de intelectuales en París y luego en Buenos Aires. Esto le expresa un gesto de libertad a cualquier lector. Vemos un lenguaje de música, pop, art y arte barato. Entre los mejores del boom encontramos a Ernesto Sabato con una novela muy reconocida llamada El túnel en 1948. Encontramos también a Julio Cortázar con Rayuela en 1963. También encontramos a Carlos Fuentes con su novela Tierra Nostra en 1973. También encontramos a Mario Vargas Llosa con su novela Paradiso en 1966.